Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a revelar el secreto de Serkan y Özge. Y créanme, no van a creer lo que descubrimos. Si son fanáticos de las series turcas, de las parejas que nos roban el aliento, y de las historias que van más allá de la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. No se queden afuera de esta revelación, y antes de sumergirnos de lleno, les hago una invitación especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Estamos a punto de empezar. Han pasado meses, quizás años, desde que la pareja formada por Serkan y Özge se convirtió en un fenómeno. Sus miradas, sus gestos, esa química innegable que trascendía la televisión y conquistaba nuestros corazones. Siempre se les ha visto juntos, apoyándose, compartiendo momentos tanto dentro como fuera del set. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa imagen pública tan pulida? ¿Es todo tan perfecto como parece? La verdad es que hemos estado investigando, recopilando información, hablando con fuentes cercanas, y hoy, finalmente, vamos a desvelarles lo que hemos descubierto. No se trata de un simple rumor o una especulación pasajera, estamos hablando de un secreto que podría cambiar nuestra percepción sobre esta querida pareja. Primero, repasemos un poco de contexto. Serkan y Özge saltaron a la fama gracias a su participación en una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos. Sus personajes, cargados de drama, romance y conflictos, se volvieron instantáneamente icónicos. El público se enamoró de ellos, y no solo de sus actuaciones, sino de la conexión que parecían tener fuera de cámaras. Siempre sonrientes en eventos, compartiendo anécdotas divertidas en entrevistas, y publicando fotos juntos que confirmaban esa supuesta complicidad. Parecía la pareja perfecta, la que todos querríamos tener en nuestra vida. Pero la realidad, como bien sabemos, a menudo esconde matices que solo unos pocos conocen. Nuestra investigación comenzó hace un tiempo, impulsada por algunas inconsistencias que notamos en su comportamiento público y por rumores persistentes que llegaban a nuestros oídos. Al principio, como muchos de ustedes, pensábamos que todo era producto de la envidia o de la imaginación de algunos. Sin embargo, a medida que profundizamos, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una manera sorprendente. Empezamos a notar patrones, cambios sutiles que, sumados, pintaban un cuadro muy diferente al que nos presentaban. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue la aparente profesionalidad con la que manejaban su relación ante las cámaras y en público. Siempre perfectos, siempre sonriendo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vimos una foto espontánea, un momento genuino de intimidad compartido sin poses? Las redes sociales de ambos, aunque llenas de publicaciones, parecían cuidadosamente curadas, casi como si cada imagen tuviera un propósito publicitario o una estrategia detrás. No había espacio para el error, para la vulnerabilidad. Y eso, en una relación real, es prácticamente imposible de mantener a largo plazo. Además, empezamos a rastrear sus apariciones en eventos. Notamos que a pesar de ser presentados como pareja, a menudo se les veía en extremos opuestos de las salas, interactuando más con otras personas del elenco o con sus respectivos equipos de trabajo que entre ellos. Claro, esto puede interpretarse como profesionalismo, como el hecho de que cada uno tiene sus propias conexiones y su propio círculo social. Pero cuando sumamos esto a la falta de gestos de afecto evidentes en público, la imagen de pareja unida empieza a tambalearse. Pero el verdadero quiebre en nuestra investigación llegó cuando comenzamos a indagar en la esfera más privada de ambos. A través de fuentes que prefieren permanecer anónimas, hemos obtenido información que sugiere que la relación de Serkan y Özge, tal como la conocemos públicamente, es en gran medida una construcción. Sí, han sido compañeros de trabajo excepcionales, han construido una amistad sólida, y se respetan mutuamente. Pero lo que se presentaba como un romance apasionado, una historia de amor que traspasaba la ficción, parece ser, en realidad, una estrategia cuidadosamente orquestada. Las razones detrás de esta estrategia son múltiples. Por un lado, la popularidad de la pareja Serkan-Özge generaba una audiencia masiva y muy fiel. Mantener esa imagen de pareja unida, incluso después de que la serie terminara, les permitía seguir capitalizando esa fama. Contratos publicitarios, invitaciones a eventos, proyectos conjuntos, todo se beneficiaba de la ilusión de que su amor trascendía la pantalla.
Era, en esencia, una extensión de su éxito profesional. Por otro lado, y esto es algo que nos ha sorprendido profundamente, parece que había una presión considerable por mantener esta imagen. En el competitivo mundo del entretenimiento turco, las parejas carismáticas y populares son un activo invaluable. Los productores, los publicistas e incluso los propios actores, a menudo se ven inmersos en la necesidad de mantener viva esa magia para la audiencia. Y si esa magia significaba proyectar una relación amorosa que quizás no era tan intensa en la vida real, entonces, según nuestras fuentes, estaban dispuestos a hacerlo. Hemos descubierto que en privado, Serkan y Özge tienen una relación muy diferente a la que el público imagina. Son amigos, colegas y se apoyan en sus carreras. Pero los gestos de amor romántico, las citas secretas que alimentaban la imaginación de los fans, parecen haber sido, en gran parte, una invención. La verdad es que si bien existe un profundo cariño y respeto entre ellos, la chispa romántica que todos creíamos ver era, en realidad, un fuego artificial cuidadosamente planeado para el deleite de la audiencia. No se equivoquen, esto no significa que hayan engañado a nadie de forma malintencionada. Sus actuaciones eran genuinas, su conexión en pantalla era real. Pero la línea entre la ficción y la realidad, que para muchos espectadores era difusa, para ellos se mantuvo de manera muy clara en privado. Lo que hemos descubierto es la maestría con la que han sabido gestionar su imagen pública, creando una narrativa que ha cautivado a millones. Es un testimonio de su inteligencia, de su profesionalismo, y de la fuerza de la industria del entretenimiento. Entonces, ¿cuál es el secreto de Serkan y Özge? El secreto no es que se odien o que hayan tenido un romance escandaloso. El secreto es que su relación pública, esa que tanto amamos y admiramos, ha sido una obra maestra de la imagen pública y la estrategia de marketing. Han sabido capitalizar su carisma y su química para construir una marca personal que ha beneficiado enormemente sus carreras. Es un ejemplo fascinante de cómo la línea entre el personaje y la persona puede ser, y a veces tiene que ser, cuidadosamente trazada. Y aquí es donde entra la reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la imagen que nos presentan las celebridades? ¿Cuántas veces idealizamos sus vidas basándonos en lo que vemos en las redes sociales o en las pantallas? La historia de Serkan y Özge nos enseña que a menudo, lo que brilla en público es el resultado de un arduo trabajo, de decisiones estratégicas, y de una gestión impecable. No quita mérito a su talento ni a la admiración que podemos sentir por ellos. Simplemente nos invita a mirar más allá de la superficie. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a investigar este tema para traerles la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que hemos podido desentrañar. Creemos que es importante ser transparentes con ustedes, nuestros seguidores, y compartir este tipo de descubrimientos que nos hacen pensar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Esperamos que esta revelación no les cause decepción, sino más bien una mayor apreciación por la complejidad del mundo del entretenimiento y por la habilidad de Serkan y Özge para navegarlo con tanta destreza. En resumen, hemos descubierto que la icónica relación de Serkan y Özge, la que tanto nos cautivó, ha sido en gran medida una estrategia cuidadosamente gestionada para mantener su popularidad y capitalizar su éxito profesional. Si bien existe un profundo respeto y una sólida amistad entre ellos, el romance apasionado que el público creía ver era, en gran medida, una construcción publicitaria. Han sido maestros en el arte de la imagen pública, y eso es, en sí mismo, algo digno de admiración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras revelaciones. Esperamos sinceramente que les haya parecido intrigante e informativo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta información? ¿Creían que había algo más detrás de la fachada? Dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Queremos leer sus reflexiones y generar un debate constructivo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Serkan y Özge, para que se enteren de esta increíble revelación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros secretos y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.